Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pomni de Digital Circus. Mide 92 centímetros de alto. La verdad, sí me costó tejerla. Me salió muy difícil realizarla, pero lo prometido es deuda. Ya quedó. Espero que te guste y que apoyes mi video. La verdad me gustaría mucho que lo apoyaras porque sí realmente me costó muchísimo tejerla y que te guste el video. Si eres nueva suscriptora, bienvenida a mi canal. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte a mi canal y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. Tú puedes hacer los cambios que quieras. Yo te doy la base del patrón y tú haces las modificaciones necesarias. ¿Ok? Espero que te animes a tejerla y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Voy a comenzar a tejer a Pomni de Digital Circus. Espero que me salga. La verdad estoy nerviosa, muy nerviosa porque no sé si me salga. La he estado posponiendo. Yo sé que me la han pedido muchísimo, pero pues voy a arriesgarme porque no me siento tan segura para el cambio de color. Y voy a hacer el cuerpecito y aparte voy a hacer las partes de las piernitas que son como bombachitas y los brazos. Entonces, estoy pensando cómo hacerle porque la quiero parecida, pero ay, no sé, estoy pensándole. La verdad no sé ni qué tamaño es. Ustedes ya habrán visto el resultado, pero estoy un poco nerviosa con esta muñeca porque ya llevo 2 veces que tachoneo todo porque no me está gustando. Entonces lo voy a ir haciendo conforme vaya haciendo el video. Una disculpa, yo sé que a muchos les molesta mucho que haga eso, porque me dicen, es que no hay corrector en YouTube, es que no se puede corregir. Entiéndanme que es mucho trabajo hacer una creación. Entiéndanmelo, ustedes lo copian, pero el crearlo, o sea, es muy complicado. Entonces, tengo que ir haciendo el video e ir haciendo mis anotaciones porque en serio, esto está complicado y por eso no pongo escritos mis patrones porque no, está todo tachoneado. En serio que no es fácil. Y más esta muñequita que quiero encontrar las proporciones para las piernas, para los brazos y que no se vea muy manuda. O sea, está muy difícil. Entonces, les doy las gracias a las personas que sí me tienen paciencia. Se los agradezco y vamos a tejerlo juntos y a ver cómo nos va. Porque sí he visto que me la piden muchísimo, pero le he estado, ay, no sé, le he estado huyendo un poco a la muñequita porque sí no es fácil y que se vea bonita. Entonces vamos a ver cómo nos va. Tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Yo voy a usar el angorita, ya saben. No me pregunten qué gramaje tiene, todo eso, porque yo no lo sé. Yo así como ven las bolitas, así las compro por kilo. Puedes utilizar el estambre abuelita, es un poquito más grueso que pero es casi nada, ¿ok? Es lo más cercano al grosor que he tratado de ver la comparación. Entonces, voy a usar el clásico azul y rojo, pero es azul como rey. Y vean, para la ropita. Es como una especie de arlequín, esta muñequita. Entonces, el rojo y el azul es el traje del arlequín y tiene detalles en amarillo. El cuello es amarillo y tiene otras cosillas en amarillo. El carne, que creo que si lo consigues más tirando a blanco, te va a funcionar mejor porque creo que la muñequita es más clarita. Yo le voy a poner color carne.
Voy a utilizar color café oscuro para el cabello. Voy a utilizar 4 pompones en tono amarillo. No sé de qué tamaño, pero creo que van a ser estos, pero no sé. No sé, voy a ver al final. Tú ya lo viste cómo quedó terminado, entonces ya sabes cuáles utilicé. Voy a utilizar fieltro blanco, rojo y azul para hacer los ojos de la muñequita, ¿ok? Porque no hay ojos así como los que están ahí, que son como si fuera una Diana cazadora. Y entonces así. No voy a utilizar en esta ocasión ojos ya de los que compramos porque vamos a crearlos. No sé qué tamaño me sale, ustedes ya lo saben porque ya vieron el principio del video. Entonces, vamos a comenzar tejiendo las manos. Antes que todo, no dije qué gancho voy a usar. Voy a usar un gancho del número 3. Ahí está. De 3 milímetros. Entonces, espero que sea todo. Creo que sí es todo. Y esperemos que nos salga. Ok. También vamos a necesitar, hilo de coser en color rojo y en tono del estambre azul para pegar las partes del muñeco. ¿Ok? Ok. Les confieso algo. Me está costando sacarla. Pero creo que va saliendo. Entonces, vamos a hacer, miren, ya está una manita, ya tengo una piernita, pero, ay, espérenme. Pero. Sí, ok. De un lado es toda roja y hasta ahorita me cayó el 20. Y del otro lado es toda azul. ¿Ok? Entonces, pero no importa porque las vamos a coser diferente. Vamos a hacerlo diferente. Ay, ya me había espantado. Ok, bueno, las hice diferentes, pero pensando que iba así, miren. La mano roja y la pierna en azul, pero no, va diferente. Y qué bueno que me fijé porque estoy viendo que la mitad del cuerpo es azul y la otra es roja, o sea que va así. Ok, vamos a hacer la manita. Para la manita necesitamos ahora hacerlo en azul. ¿Ok? Y vamos a tejer los dedos. Los deditos vamos a tejer 4 dedos. Hago 2 cadenas y tejo. En la segunda cadena 4 puntos bajos. 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Si no lo menciono, todas las vueltas suben con una cadena y cierran con un punto deslizado por si se me llega a olvidar mencionarlo. ¿Ok? Y en la vuelta 2 y 3 vamos a tejer una cadena, tejo 4 puntos bajos, y cierro con un punto deslizado. Y vamos a tejer 4 dedos. 3 van rematados y el cuarto no lo rematen, ¿ok? Entonces, tejo los 4 dedos, son 3 vueltas de 4 puntos bajos, los tejo, vean, ya terminé la tercera vuelta y remato. Corto así, corto y rematamos. ¿Ok? Y entonces vamos a tejer 3 dedos más. El último no lo rematen. Ok, miren, ya tengo los 4 deditos. ¿Ok? Y entonces vamos a unirlos. En la vuelta 4 voy a unirlos. Y hago una cadena, 2 puntos bajos,
y tomo otro dedito y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2. Tomo otro dedito y tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Luego tejo 2 puntos bajos en el dedo de en medio. 1, 2. Me brinco al otro dedo y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 5 subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y cierro con un punto deslizado. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a unir el último dedo. Hago una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y agarro el dedito y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y regreso a la manita tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un total de 16 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, ya rellené la manita para que no me cueste trabajo. En la vuelta 9. Ok. Antes de cerrar la vuelta, miren, vamos a cambiar a color carne. Corto. Y vamos a hacer esto. Doblamos la punta y hacemos el arquito y jalo y cierro la vuelta. Cerramos y hago un amarre. Esto es importante porque vamos a hacer muchos cambios de color. ¿Ok? Y en la vuelta 9 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Sale? Así. Ok,
En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, cambiamos a color amarillo. ¿Ok? Espérenme. Vuelta 11. De la 11 a la 16 tejemos 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo relleno el brazo y cambiamos a color amarillo. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Espérenme que... Ahí está. ¿Sale? Ok. En la vuelta 17 cambiamos a color amarillo y hago una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo, son 9 puntos bajos, cerramos con un punto deslizado, pero acuérdense que antes de cerrar el último punto o la última vuelta, vamos a cambiar a color rojo. Miren, ya quedé, hago el último y antes de cerrar la vuelta vamos a cortar. Ok, aquí se viene algo importante. Dejen hago el corte y ahorita. Ok, ya, para que no haya cortes en el video. Vamos a agarrar las dos puntas. Ténganlas ya listas. Ay, vean, ya se me fue el estambre. Según yo no quería cortes y tuve que cortar. Ok, vamos a comenzar con la roja. Vamos a doblar la punta y cambiamos a color rojo. Hago el amarre. Así. Vamos a poner atención porque les recomiendo que esta parte primero la observen y luego la hagan. No, ahí está. Y luego la hagan. Por primera vez lo voy a acercar para que vean cómo lo voy a hacer. Hacemos una cadena y tejo. Algo importante. Si lo tejes en espiral, no te va a salir. En serio, te lo prometo que no te va a salir. Necesitas hacerlo como lo hago yo, porque si no, te va a salir todo chueco. Entonces, yo te sugiero que sí lo tejas como yo lo hago. Una cadena y hago un punto bajo. Estoy tejiendo la vuelta 18. Una cadena, un punto bajo, un aumento. Pero vean, en el segundo punto del aumento no lo termino. Hago esto. Doblo la punta del estambre azul y cierro la vuelta con el estambre azul. Hago un amarre con el rojo y el negro, pero no he cortado el estambre. ¿Ok? No corten el estambre. Eso es importante. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Agarro el rojo y lo vamos a esconder con el azul. Hago un punto y hago un aumento en color azul. Y vean. En el segundo punto del aumento hago esto.
agarro el rojo y cierro la vuelta, cierro el punto y tejo otra vez, escondiendo el azul. Ahora hago un punto y hago un aumento. Espérenme. Y antes de cerrar el punto, cambio a color azul. Otra vez. Otra vez. Envuelvo el rojo y es un punto, un aumento. Pero antes de cerrar, agarro el rojo. Cierro con el rojo. Y me va a sobrar... no, espérame. En este último, me va a sobrar un punto. Lo tejo en azul. Perdónenme. Lo vamos a tejer en azul. Sigo escondiendo el rojo. Espérenme. Déjenme, cierro el aumento. Aquí sí cerramos el aumento con azul. Y hago un punto en azul. Y vean. Ahora, cerramos la vuelta, pero con rojo. Jalo el azul y ahora ya subimos con los dos. ¿Ok? En la vuelta 19. En esta vuelta nos dieron 13 puntos bajos. No. Sí, 13 puntos bajos. ¿Ok? Ahora, vamos a tejer la vuelta 19. Ok, lo voy a volver a hacer así de grande para que vean. Una vuelta más la vamos a hacer juntos y agarramos el rojo. Subo con una cadena. Esto es importante. Tienen que subir con la cadena, si no, no les va a salir. Y hacemos en rojo, envolviendo el azul, hacemos 2 puntos bajos, un aumento. Y lo mismo, el último punto del aumento lo cerramos con el azul. Envolvemos el rojo y tejemos en azul. 2 puntos bajos, un aumento. Cerramos con rojo. Otra vez, tejemos en rojo y envolvemos azul. Son 2 puntos bajos, un aumento. Cerramos con azul. Tejemos azul y envolvemos rojo. 2 puntos bajos, un aumento. Pero aquí cerramos en azul. Y como sobra un punto, lo tejo en azul. ¿Ok? Cerramos la vuelta con rojo. Esto lo vamos a repetir así siempre. Entonces, la vuelta 20. Ahorita nos dieron 17 puntos bajos. Ya lo hice un poquito más alejado para que vean. Pero ya les acerqué 2 vueltas y entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Empezamos con cadena roja. Tejemos 3 puntos bajos, 2, 3, y envuelvo en azul. Envuelvo el azul y tejo en rojo. Y entonces hago un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. El último, ¿se acuerdan? Lo cierro con azul. Y entonces tejo otra vez 3 puntos bajos, un aumento, 2, 3 y el aumento. Y el último lo cierro con rojo. Y así. 3 puntos, un aumento 4 veces y me va a sobrar un punto bajo que lo tejo con azul.
y cierro la vuelta con rojo. Me va a dar un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, les quiero mostrar cómo va quedando por acá adentro. Y vean cómo queda por fuera. Entonces, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Vamos a hacer esto. Tejo una cadena en rojo, tejo en rojo y envuelvo en azul. Tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Antes de cerrar el quinto, cambio a color azul. Jalo el rojo y tejo en azul y envuelvo en rojo. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, pero ya saben, el último cambio a rojo. Cierro con el rojo. Jalo el azul y otra vez. Tejo en rojo y envuelvo el azul. 2, 3, 4, 5 y cierro con azul. Jalo el rojo y entonces tejo en azul y envuelvo el rojo. Aquí en este último van a ser 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con rojo. Hago el punto deslizado con rojo y jalo el azul. ¿Ok? Yo voy a marcar la vuelta que acabamos de terminar, porque vamos a tejer la vuelta 21 y 22 punto por punto. La tejo y regresamos. Hagan lo mismo que acabamos de hacer. Ok, ya rellenen bien la mango, el brazo y esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empiezan las disminuciones. Esta vuelta va a ser vuelta 23. Vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución 4 veces y la última nos sobra un punto bajo. ¿Qué vamos a hacer? Tejo una cadena. Tejo con rojo y envuelvo azul. 3 puntos bajos. 3. Hago la disminución. Así. Y cierro con azul. ¿Ok? Tejo azul y envuelvo rojo. Tejo 1, 2, 3 y hago la disminución así y cierro el punto con rojo. Otra vez, tejo rojo y envuelvo azul. Tejo 3 puntos bajos y una disminución. Y cierro con azul. Jalo rojo y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí, si hago la disminución normal, o sea, cierro con azul y tejo un punto bajo. Y cierro la vuelta con rojo. ¿Ok? Y vean. Ya va quedando. Y nos da un total de 17 puntos bajos.
Ay, tuve que desenredar las madejas porque sí se llegan a enredar. En la vuelta 24 vamos a hacer, subo con rojo y envuelvo con azul. Envuelvo al azul. Hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. Así, y cierro con azul. Lo hago 4 veces y en la última se acuerdan que son un punto más, porque son 2 puntos bajos, una disminución 4 veces y un punto extra y nos dan un total de 13 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, un consejo, vayan rellenando conforme van tejiendo porque si no les va a costar al final. Ok, en la vuelta 25, que es la última vuelta, vamos a hacer esto. Subo con rojo, envuelvo azul. Subo con una cadena y tejo. Un punto bajo, una disminución. Así. Y cierro con el color azul. La disminución. Tejo un punto bajo, una disminución. Así. Y cierro con rojo. Espérame. Y lo tejemos 4 veces y el último punto va en azul. ¿Ok? Y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dejen desbarato esto porque se jaló el relleno. Y la verdad no me gusta. ¿Ok? Lo tejo y regreso para enseñarles cómo rematar. Ok, ya quedó. Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a cortar los 2 hilos. Y vamos a rematar con el rojo. Y hago un amarre con los 2 colores. Así. Ay. Y lo introduzco con las puntas de las tijeras. Y voy a rellenarlo un poquito más porque creo que le hace falta. ¿Ok? Sí, le hace falta porque este se ve más flaquito que el otro. Y entonces me ayudo con las puntas de las tijeras. Así. ¿Ok? Lo relleno bien, bien, bien y regresamos. Para hacer el adorno en amarillo de la manita. Dejen, termino de rellenar porque sí se veía muy flaquito. Miren. Ok, no se preocupen. Es que esto, como va a ir pegado al cuerpo, lo voy a cerrar después con hilo de coser. Pero ahorita lo vamos a dejar así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el adorno en amarillo. Y vamos a tomar el color amarillo y tejemos una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da una orejita. Y entonces busco la parte de en medio de aquí atrás. ¿Ok? Y en la cadena flotante jalo.
espérenme, lo estoy haciendo al revés. Así, con la manita hacia uno y así. Y hago una cadena y ahí mismo comienzo el primer punto bajo. Ahí está. Y tejo punto por punto en color amarillo. ¿Sí? Así. Lo tejo y regreso. Según yo son 12 puntos bajos. Entonces lo tejemos y regresamos. Ok. Cierro con un punto deslizado la vuelta y remato. ¿Ok? Entonces, lo tejo. Bueno, ya, lo tejo, ándale, pues sí. Más bien, vamos a esconder la orillita del estambre. Clavo la aguja primero y luego ensarto. Si quieres, tú puedes dejar más estambre para hacerlo diferente, pero la verdad, yo como no tengo ahorita mucho dinero para comprar estambre, pues trato de no desperdiciar tanto estambre, porque si no, no alcanza el dinero. Y la verdad no tengo dinero para comprar ahorita. Entonces, así. Y vean, ya quedaron los dos bracitos. Ahí están. Sí son laboriosos y espero que me hayan entendido esta parte porque la pierna es igual. Vamos a sufrir también un poquito con la pierna. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos los dos brazos, acuérdense, uno es con rojo y el otro es con azul. Entonces, vamos a hacer, ustedes van a hacer la manita roja y yo voy a continuar el video tejiendo la pierna en rojo. ¿Ok? Ok, vamos a subir la piernita roja. ¿Ok? Dejen desenredo porque es que se hizo un enredijo con los estambres porque como vamos cambiando pues vamos cambiando los estambres, entonces sí se enreda, pero yo por eso uso una caja para poder poner las madejas y que así se desenreden solitas. Tienen que ser una azul y una roja. Vamos a necesitar un cartoncito de 4.5 centímetros de diámetro para que quede planita el piececito. ¿Ok? Vean, queda planito. Entonces necesitamos el cartón de 4.5 centímetros de diámetro. Entonces, tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento en cada punto. Perdónenme, es un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok,
En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, es el momento para poner el cartoncito en el fondo. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo. 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale 4 puntos bajos, una disminución. Y vamos a cambiar el color a color carne. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer esto. Lo voy a tejer pero tomando el punto completo. Vuelta 11. 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, de la vuelta 12 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Parece que iba a llover y no. Ok, en la vuelta 19 vamos a cambiar a color amarillo. Y vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en esta vuelta. Lo cierro y vamos a cambiar a color rojo, como lo hicimos anteriormente. Porque vamos a comenzar a hacer los cambios de color. Entonces, lo tejo y cambiamos a color rojo. Ok, vamos a tomar las dos puntas del color, pero doblamos la color rojo. Y vamos a cambiar de color a color rojo. Agarro el amarillo y hago un amarre.
Es que está sofocante el calor y la verdad sí como que agobia. Ok, vuelta 20. Vamos a comenzar. Otra vez comenzamos. Una cadena y tejo. Un punto bajo, un aumento. Ya saben, al terminar el aumento, vamos a cambiar de color azul. Así. En la primera hacemos el amarre. Espérenme. Así. ¿Ok? Entonces, bajamos el rojo, tejemos con azul y envolvemos en el rojo. Entonces, tejemos otra vez un punto bajo, un aumento. Antes de cerrar el aumento, cambio a color rojo y lo cierro con rojo. Y otra vez, un punto bajo, un aumento y cambio en azul. Así lo hago 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a cerrar la vuelta con el color rojo, ¿se acuerdan? Así. Tejí 6 veces, un punto bajo, un aumento y cierro con el color rojo. Aquí no sobra ningún punto, entonces vamos bien. Subimos, tejo y se los vuelvo a repetir. En espiral no les va a salir. Hagan lo que les estoy diciendo porque si no, no va a salir. Subo con una cadena y hago vuelta. A ver, espérame. Vuelta 10 y... Ay, ya estoy viendo otra cosa, espérenme. Vuelta 21. Voy a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Y antes de cerrar el último punto, cambio a azul. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Un aumento y cambio a azul. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en rojo. Ok, en la vuelta 23 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Comienzo con el rojo, ya saben, no termino, cambio el azul. Uy. Y entonces lo tejo y termino con un punto deslizado en rojo. ¿Sale? Vamos a tejerlo y regresamos. No se los vuelvo a mostrar porque ya se los enseñé con el brazo. Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo. Y entonces, lo tejo y regreso. Así, 3 puntos bajos, un aumento y el último punto del aumento lo cierro con el otro color. ¿Sale? Ok. Vuelta 23 a la 25 es punto por punto. Subo con una cadena en rojo y tejo. 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Pero antes de cerrarlo, cambio de color. Espérenme, dejen marco. Ahí está. Entonces, cierro el último punto con azul.
Jalo el rojo y otra vez 5 puntos bajos y lo mismo. Lo hago 6 veces y regreso. Y son 30 puntos bajos en cada vuelta. Y cerramos con un punto deslizado en rojo. Ok, ya quedó. Ay, espérenme que ya se enredó esto. Es que les digo que se va enredando. Entonces ya tejí de la vuelta 23, 24 y 25 punto por punto. En la vuelta 26 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y empezamos las disminuciones. 3 puntos bajos, tejo en rojo y oculto el azul. 3 puntos bajos, una disminución. Lo hacemos igual que la otra vez. Hago la disminución y cierro con el azul. Ahora, tejo en azul y envuelvo el rojo. 3 puntos bajos, la disminución y cierro con rojo. Jalo el azul y así. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 27. Vamos a subir con rojo y vamos a hacer y envolvemos al azul. Tejo 2 puntos bajos, una disminución. Y cierro la disminución con el azul. ¿Ok? Lo hago 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, vuelta 28. Vamos a subir con color rojo una cadena y envuelvo azul. Y tejo un punto bajo, una disminución. Y cierro la disminución con el azul. Lo hago 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, en la vuelta 29 es la última vuelta y vamos a tejer. Subimos con rojo, hago una cadena en rojo y envuelvo el azul y tejemos una disminución. A ver, así. Espérenme, así. Jalo y cierro la disminución con azul. La disminución y envuelvo el rojo, jalo y cierro con rojo. Y así lo hago 6 veces y vamos a rematar como les enseñé a rematar con la mano. Y entonces lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó y vamos a hacer el adorno amarillo. Ok, vamos a hacerlo amarillo y ya saben, vamos a hacer una cadena y jalamos sin soltar las puntas y nos da esto. Ay, espérame. Que es, como brinca la pelucita del estambre, se me van los labios. Ok, voy a buscar la parte del medio del pie en la parte de atrás. Entonces, en las cadenas flotantes hago esto. Jalo y hago una cadena
Y ahí mismo hago el primer punto bajo. Y vamos a tejer punto por punto alrededor del pie. Y vamos a cerrar, espérenme, pero es otra vez al revés. El pie tiene que ir hacia mi lado. Así. Así. Y entonces hago la cadena. Y ahí mismo hago el primer punto bajo. ¿Ok? Y tejo punto por punto. Y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Y tejo otra vuelta más. Entonces, lo tejo y regresamos. ¿Sale? Punto por punto. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y vuelvo a tejer punto por punto. Y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Miren, ya quedó. Déjenlo, pongo así. Y viene lo bueno. Hacer el cuerpo y hacer la cabeza. A ver. Déjenme ver la foto. Ok. Espero que me salga la idea que tengo. Y vean. Se supone que va a haber como un ovalito aquí en medio, que es el cuerpo. Entonces vamos a hacerlo. Yo creo que mañana les sigo. Ahorita la verdad ya estoy muy cansada. Son 5 de la tarde. Y ya no me ayuda mucho la luz para seguir tejiendo. Entonces, sé que voy despacio, pero es que la verdad, sí, esto es muy, muy difícil. El cambiar los colores sí me está costando trabajo, pero creo que sí vamos bien. Entonces, vamos a tejer mañana el cuerpo y yo creo que la cara, la cabeza, y a ver si me sale el gorro, porque el gorro lo tengo que pensar. Ya se me ocurrió cómo hacerlo. Ya me llegó la iluminación. Sí, así me pasa. Estoy pensándolo y luego es cuando se me llega la inspiración. Entonces, yo creo que vamos a usar los pompones grandes para el cuerpo y entonces ahí la llevamos. Gracias por comprenderme, que mañana siga con la muñeca, pero la verdad sí ando muy cansada, ¿ok? Entonces mañana continúo y que descansen. Hola, buen día. Ahora sí vamos a seguir con el cuerpecito, pero vamos a hacerlo. Yo creo que sí vamos a necesitar cortar, porque si no se va a llevar mucho estambre. Pero ya saben, si ustedes quieren llevar el estambre envuelto por todo el tejido, ya saben cómo es, ya se los enseñé. Yo voy a ir cortando porque la mitad del cuerpo es en rojo y la mitad es en azul. ¿Ok? Entonces, voy a hacer 2 cadenas en rojo. A ver. Y vamos a hacer en la segunda cadena 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Pero antes de cerrar el tercero, vamos a cambiar el color. Y hago el amarre del azul con el rojo. No lo he cortado porque aquí sí vale la pena no cortar. Está muy pequeña la vuelta. Ay, perdón. Ay, es que me acabo de caer en la cocina y me duele todo. Ok, vamos a tejer 3 puntos bajos en color azul. 1, 2, 3. Y envolvemos el rojo.
y voy a cerrar la vuelta en rojo. Ok, así. Agarro el rojo y cierro con un punto deslizado. Vean, en la vuelta 2 tejo con rojo y envuelvo el azul. Subo con una cadena, porfa, suban con cadena. En espiral no les va a salir, se va a ver desplazado. Entonces, por eso es importante eso. Y vamos a tejer. En la vuelta 2 tejo puro aumento, 6 aumentos. Entonces hago 3 aumentos en rojo, 2, espérenme, 2, 3 y el último aumento lo cierro con color azul y tejo el azul y envuelvo el rojo. Ay, perdón, es que me duele. Tejo 3 aumentos en color azul. 2, 3. Y al cerrar la vuelta la cierro con rojo. ¿Ok? Con un punto deslizado en rojo. Vean. Ya quedó. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer en rojo y envuelvo el azul. Tejo una cadena y la vuelta es un punto bajo, un aumento 6 veces y me dan 18 puntos bajos. Entonces tejo un punto, un aumento 3 veces en rojo y 3 veces en azul. ¿Ok? Y ya saben, el último aumento lo cierro con el color opuesto. Y tejo otra vez 3, un punto bajo, un aumento 3 veces y cierro con el color rojo. Lo tejo y regreso. Ok, miren, corté el azul e hice el amarre. Porque ya empezó a gastar más estambre y eso la verdad me duele. Entonces vamos a hacer vuelta 4. Voy a tejer una cadena, no son 2 puntos, bueno sí, una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Pero en este caso vamos a tejer una cadena, un punto 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2, 3. 1, 2 y el aumento. Acuérdense, el último vamos a cambiarlo por azul. Doblo la punta y corto el rojo. Y hacemos el amarre. Yo sé que es más latoso, pero la verdad yo no tengo mucho estambre. Entonces estoy tratando de economizar mi estambre, porque si no, sí se lleva muchísimo estambre así. Ahora, empezamos. En color azul hago 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y cierro con color rojo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bueno, espérenme. Esta vuelta la voy a hacer con ustedes completa para que vean cómo es. Hice el último aumento corto antes de cerrar la vuelta y
y cambio a color rojo. Jalo el azul y hago el amarre. ¿Ok? Y ok. Y va a ir así. Miren. ¿Ya vieron? Va quedando bien. Entonces, termino de hacer el patrón porque estoy apenas, estaba tanteando cómo hacer esto. Ay, y no va así, va así. Con razón lo vi raro. ¿Ok? Entonces, termino de hacer el patrón escrito y ahorita regreso. Ok. Vamos a hacer esto. En la vuelta 5. Ahí está, pongo la reglita. En la vuelta 5. Comienzo con color rojo y subo con una cadena y tejo. 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces en rojo y 3 veces en azul. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya saben cómo hacerlo. Entonces ya nada más lo digo así rápido y ya saben. 3 y el aumento. Y cambiamos a color azul. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6. 2, 4, 5, 6. Sí. En la vuelta 6 vamos a hacer. En rojo empezamos con una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. Así. 3 veces y 4 puntos bajos, un aumento. En azul, otras 3 veces. En total son 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, estoy midiendo a ver qué tal queda y creo que sí. Entonces, vamos a tejer más fácil. De la vuelta 7 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 36 puntos bajos. A ver, espérenme. Según yo son 17. Pero mejor no confío. No, vean, son 18. Son 18 puntos bajos en rojo y 18 puntos bajos en azul. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos. 3, 4, 5. A ver, espérenme, tengo que marcar la vuelta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y antes de cerrar el 18 cambiamos a color azul. ¿Ok? Así. Hago el amarre y tejo los 18 puntos bajos en azul y cerramos la vuelta con rojo. Con el punto deslizado en rojo y volvemos a comenzar. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro con rojo. Corto. Y ahora tomo el rojo.
Ay, espérenme, es que se me enreda. Doblo la punta, cambio de color. Y hago esta. Hago el amarre. Y entonces, otra vez hacemos lo mismo. De la vuelta 7 a la vuelta 20, tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. 17 rojos, 18 rojos, 18 azul. Y regresamos. ¿Ok? Ok, miren. Ya llegué a la vuelta 20. Esto va así, esto va así. En serio que me voy a graduar con esta muñeca. Sí está complicadona. Entonces, vamos a tejer vuelta 21. La vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Quiere decir que tejemos 4 puntos bajos, una disminución 3 veces en rojo y 3 veces en azul. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 22 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Son 15 rojos y 15 azules. Los tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ay, espérenme. Y cambiamos de color. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Son 3 puntos bajos, una disminución, 3 en rojo y 3 en azul. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, son 3 rojos y 3 azules. Lo tejo y regreso. Ok, vayan rellenando conforme vayan avanzando. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a tejer la vuelta 25, que va a ser la última del cuerpo. Y yo creo que de aquí vamos a tejer la cabeza. O no sé cómo vean. O lo hacemos por separado. A ver, en la vuelta 25 voy a tejer un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Son 3 en rojo y 3 en azul. Lo tejo y yo creo que aquí empezamos la cabeza y cambiamos a color carne. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución. Así, cambiamos el color.
así, y ahora en azul. Lo tejemos y cambiamos a color carne. ¿Sale? Ok, ya cambié a color carne y veamos. Voy a tejer una cadena y tejo un aumento por cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Nos falta el cuellito, pero eso lo vamos a hacer por separado. Y lo vamos a introducir. Pero parece ser que sí. Va a quedar un poquito grande. Una disculpa si la querían más chica, pero es que está muy complicada. La verdad, ya me gané mi maestría con esto. No, en serio, que está. Ay, criminal, por eso nadie la hace. Entonces, lo tejo. Ay, espérenme, ahí está. Y regreso. 12 aumentos. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta, pongo mi reglita porque me perdí. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena y tejo 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento. Lo tejo 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 29 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 30 a la 40 vamos a tejer punto por punto. Espérenme. Ahí está. Que me va a quedar enorme. Bueno, vamos a ver. Tentativamente es de la 30 a la 40. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces. Lo tejo y me da un total de 42 puntos bajos. Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5 y la disminución. Ahí. 6 veces lo tejemos y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 5 y la disminución. Ya la estaba regando. ¿Ok? Ok, vuelta 43. Tejo una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos.
lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 44 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿sale? Ok, en la vuelta 45 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 46 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ay, espérame que se me atoró el gancho. Lo tejo y regreso. Así. La última vuelta, 47. Vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. Vamos a tejerlo y rematamos dejando estambre para cerrar el circulito. Rellenen duro, 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 duro la cabecita para no poder poner soporte, porque como quizás es para un niño pequeño, no podemos poner soporte. Y entonces necesito que quede duro para que no pongamos soporte, ¿ok? Y entonces así. Vamos a utilizar también hilo de coser en azul y rojo para poder pegar las partes. Ok, ya que tenemos los muñecos, el muñeco, vamos a hacer esto. Voy a pegar, voy a coser una pierna y la otra a esta altura. Casi que quede a la altura. Ay, sentí bien feo. La patita roja del lado de rojo y el azul del azul. Y vamos a coserla con hilo rojo del color del lado rojo y azul del tono azul, ¿ok? Entonces, ya saben, uso el hilo de coser. Y vamos a pegar pellizquito en la pierna, pellizquito en el cuerpo. Y lo vamos a centrar que quede en medio del color más o menos. ¿Ok? Así. Entonces. Así. Entonces vamos a dejarlo así. Miren. Y pellizco aquí abajo y pellizco la pierna. ¿Ok? Lo coso y regreso. Yo sé que muchas quieren que le ponga todo lo de la costura y todo eso, pero la verdad no puedo porque si no el video se va a hacer enorme y me va a costar muchísimo subirlo. Entonces, ya saben, como les he enseñado a unir, así lo vamos a hacer. Y dejen desenredo esto. Ok, miren, quedó así.
y la otra la vamos a hacer igual. Lo puse en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11 quedó 2, 4, 6, 8, 10 aquí. Ahí queda la puntita. 2, 4, 6, 8, 10. Así. Y fíjense que los dos lados vayan hacia el mismo lado. O sea, de la punta de los pies queden al mismo lado. Entonces, lo cosemos y regreso. Así. Ok, miren, ya va quedando. Y vean. Yo sé que me van a decir, es que no quedó completamente recto. Miren, yo estoy haciendo lo más que se pueda con mis conocimientos pobres. Pero vean, tienen que fijarse que el dedito gordito esté hacia el frente, ¿eh? Eso es importante. Vean, entonces, ahora pegamos en la vuelta 3 a la 4. Entre la 3 y la 4 vamos a pegar los brazos y hago lo mismo, ¿ok? Lo coso y regresamos. La costura va de aquí, giro, hasta la otra parte, hasta esta, a 3 vueltas antes de la manga, ¿ok? Para que no quede tan fruncido esto. Entonces, empiezo a coser aquí, cuento 1, 2, 3 y empiezo a coser de aquí, hago como giro, como que lo rodeo y hasta el otro lado, ¿ok? Entonces pego el rojo y que esté alineado con la pierna y regreso. Ok, miren, ya quedó armado. Nada más voy a pegar los dos botoncitos aquí, así, o mejor me espero para... No, sí, van aquí y luego vamos a hacer el adorno que lleva aquí en amarillo para hacer el cuello también. Entonces los pego con silicón líquido. Ahí está. Así. Y ya quedó. Entonces, dejen algo de comer y ahorita regreso para hacer el cuello y los adornos de aquí. Ya nos falta el gorrito. Ok, miren, hice el adorno de aquí. Y vamos a tejer 26 cadenas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 más una cadena. Y a partir de la segunda cadena tejemos puntos bajos dobles. Hago una lazada, clavo y jalo los 3. Lazada, jalo los 3. Ok, lo hago 26 veces y regreso. Vamos a rematar dejando estambre para poder cerrar la tira. Ok, miren, voy a colocarlo así y vamos a coserlo así.
Ok. Y voy a hacer un amarre con esto. Hago el amarre. Y corta. Y ya quedó los adornos de las piernas. Vean. Ahora vamos a hacer el cuello. Ok, vamos a tejer 22 cadenas más 2 cadenas más, y en la tercera cadena vamos a tejer un punto alto. Esto es el cuello, ¿eh? Y vamos a tejer 6 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejo 10 puntos bajos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y vamos a dejar un poco de estambre para cerrar el cuello. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a ponerlo. Y nada más en la esquinita le vamos a hacer una puntada. Así. Y rematamos. Lo clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Ok, miren, ya casi queda. Me falta el cabello. Y me falta el gorro de arlequín. ¿Ok? Entonces, voy a hacer primero el gorro. Ay, perdónenme, me dio hipo. Y voy a comenzar con el amarillo. Voy a tejer una cadena. Ahorita les digo de cuánto. Ok, tejí 65 cadenas. Y vamos a hacer esto. Vamos a tratar de que quede parejita. Y cerramos con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 65 puntos bajos dobles.
¿ok? Punto por punto. Lo tejo. Cierro la vuelta con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ay, esta muñequita sí me está costando. Ok, miren. Cerré la vuelta con el punto deslizado y remate. Entonces, esto va a quedar así, se supone. ¿Ok? Así. Ahora, voy a hacer el primer cuernito del gorrito y regreso. Ok, miren, vamos a hacer otro cucurucho de estos. A ver si me sale mi idea, porque quiero que quede así. ¿Ok? Y complementar con el otro, con la otra mitad, pero vamos a ver si me sale. Entonces, vamos otra. Ok, vamos a concentrarme, porque ya van 2 veces que la riego. Vamos a tejer como antes, con el color rojo y el azul. Hagan de cuenta que, bueno, no hagan de cuenta. Tejemos 2 cadenas en rojo. En la segunda cadena tejo 2 puntos bajos en rojo, pero el segundo lo cierro cambiando a color azul. Hacemos el amarre y no vamos a cortar por el momento, pero ya vamos dando vueltas y sí vamos a cortar para no gastar tanto estambre. Espérenme. Y vamos a envolver el rojo, a esconder rojo y tejemos con el azul. Tejo 2 puntos bajos, pero ya saben, el segundo no lo termino, cambio con rojo y cierro con rojo. Tejo otros 2 puntos bajos en rojo. El segundo no lo cierro, cambio en color azul. Y escondo el rojo y tejo el azul. Y tejo 2 puntos bajos. Y el último cierro en rojo. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado en rojo. ¿Ok? Y ya quedó. Vamos a tejer en la primera vuelta 8 puntos bajos. Vuelta 2. Vamos a tejer 8 puntos bajos otra vez y hago una cadena, un punto bajo, el segundo cambio a azul, escondo el rojo y tejo en azul 2 puntos bajos. Pero antes de cerrar el segundo cambio a rojo. Y así tejo los 8 puntos bajos. Ya casi termino. Uno. Y el último cierro en rojo y cierro la vuelta con un punto deslizado en rojo y volteo. Volteo esto así. ¿Ok? Vuelta 3. En la vuelta 3 vamos a hacer en rojo y escondo azul. Subo con una cadena y tejo una cadena, un punto bajo, un aumento. Pero en el segundo punto del aumento cambio a azul. Un
un punto bajo, un aumento 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cambio azul. Ok, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, escondo el azul y tejo 12 puntos bajos. Es punto por punto, pero vamos a tejer 2, 3 puntos de cada color. 3, pero el último cierro con el azul. Y ahora escondo el rojo y tejo el azul. 2. No termino el azul, lo cierro con el rojo y otra vez. 1, 2. Y cierro el último punto con el azul. Y otra vez. 1, 2. Y el último cierro con rojo y cierro la vuelta con el rojo. Ok. Vuelta 5. La vuelta 5 hacemos una cadena y hacemos 2 puntos bajos, un aumento 4 veces. Entonces una cadena, escondo el azul, 1, 2 y el aumento. El primer punto lo tejo bien, el segundo lo cierro con azul. Y hacemos eso 4 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y nos da un total de 16 puntos bajos. Ok. Aquí en la vuelta 16 vamos a empezar a cortar el hilo. Para que no desperdiciemos tanto. Corto el azul y hago un amarre. Sin cortar el rojo, porque el rojo es el que va a empezar. ¿Ok? Vuelta 16, es punto por punto, entonces son 16 puntos bajos y tejo una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y aquí, antes de cerrar el último, corto el hilo y cambio al azul. Hago el amarre. Y así lo hacemos por toda la vuelta. 4 puntos bajos de cada color y regreso. Y el último del color que toca lo cierro con el color que sigue. ¿Ok? Vuelta 7. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos da un total de 20 puntos bajos. Llevo 3 puntos bajos, un aumento y en el último aumento cambiamos de color. Antes de cerrar, a ver, 3 puntos bajos, un aumento y en el último punto del aumento, exacto, así es, vamos a cerrar con el color rojo. Ya saben, hago el amarre y lo hago 4 veces. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 20 puntos bajos, así que son 5 puntos bajos por cada color. Y al final, ya saben, antes de terminar el último punto, cambiamos el color. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos en cada color y regreso. Así.
Ok, vuelta 9. Vamos a tejer 4 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 4 puntos bajos y el aumento. Ya saben, en el último punto del aumento cambiamos el color. Lo tejo y regreso. Ok, hago el amarre. Y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos va a dar un total de 28 puntos bajos. Ya saben, en el aumento, el último punto, cambiamos el color. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Una disculpa que lo esté diciendo así, pero es que la verdad es muy cansado y si lo hago más largo el video, me va a costar mucho subirlo. Entonces, de por sí ya está costando mucho. Que está bien difícil hacer esta muñequita, en serio. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y en el segundo punto del aumento cambiamos el color. Sí, está muy difícil, la verdad. Estoy hasta pensando cobrar el patrón porque está bien difícil. Pero pues a ver, ojalá sí lo vean, porque esa es otra que luego lo piden y no lo ven. Y sí, uno se desilusiona. Pero espero que no me pase con este. ¿Ok? Lo seguimos tejiendo y regresamos. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejemos 6 puntos bajos, un aumento y ya saben, 4 veces y en el aumento, en el último punto, cambiamos el color. ¿Ok? Nos va a dar un total de 32 puntos bajos. Entonces, lo tejemos y regresamos. 6 puntos bajos, un aumento, 4 veces y lo vamos cambiando de color. Ahí está. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Seguimos en lo mismo. En el aumento, en el último punto, vamos a cortar y cambiamos el color. Ok, en la vuelta 13 vamos a tejer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena y tejo 9 puntos bajos, un aumento 4 veces y nos da un total de 44 puntos bajos. Ya saben, son 9 puntos bajos y en el aumento, en el último punto del aumento, vamos a cambiar el color antes de cerrar el último punto. Ok, lo cierro con azul y hago el amarre. Lo tejemos y regresamos. Así. Vuelta 15. Vamos a tejer una cadena, 10 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya saben, en el último punto del aumento vamos a cambiar el color. Aquí.
y cambio el color. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, vamos a hacer la última vuelta. Vuelta 16. Vamos a tejer una cadena, 11 puntos bajos, un aumento 4 veces. Y nos da un total de 52 puntos bajos. Ya saben, en el último punto del aumento cambiamos el color. Ok, ahí está. Aquí es el aumento. Y en el último punto cambiamos el color. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar con rojo. Ya ven que cierro la vuelta con un punto deslizado en rojo. No importa que sea un solo punto, háganlo en rojo para que no se vea aquí el parche. Miren, van a hacer 2 cucuruchos así. Una vez que ya los hayan hecho, tenemos el amarillo, ¿no? Entonces, voy a tratar de pegarlos así, que queden embonaditos. ¿Ok? Así. Y que esta parte quede un poquito elevada. Lo que puedo hacer, vamos a hacer esto, más fácil. Voy a coser con hilo de coser. Acá está. Voy a coser la parte azul de un lado. Creo que eso nos va a ayudar a acomodar. Espérame. Así. Entonces, vamos a hacer esto. Así y así, y lo cosemos. ¿Ok? Punto por punto lo coso por dentro del gorro. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Miren, voy a colocarlo de tal manera que el amarillo quede como orilla. Así. ¿Ok? Así. Y esta parte así. Vamos a unir esta parte también, la roja, con costura. ¿Ok? Así. Pero lo vamos a unir como antes de que llegue al final, como 4 puntos antes de que llegue al final. Lo hago y regreso. Ok, miren, vamos a bajar esto y voy a ponerle este silicón en la orilla. ¿Ok? Me falta poner el cabello, lo sé, pero espérenme. Así. Y vamos a colocarlo de tal manera que quede así. Y en la parte de atrás vamos a bajarlo un poquito más. No importa que quede aquí. Si lo quieres, lo puedes cerrar también. No hay problema. Pero es que si lo cierras, se jala de acá. Entonces, o bueno, sí, vamos a cerrarlo. De una vez. Así. Y voy a cerrar el rojo por completo. Así.
Y voy a hacer esto. ¿Ok? Entonces, ya quedó. Y vamos a pegar los pompones en las puntas de los conitos. ¿Ok? Ok. Antes de pegar esto, voy a hacer el cabellito. Fíjense que había pensado en hacer el cabellito diferente, pero lo estoy viendo que no es necesario. Ok, antes de pegar el amarillo voy a pegar el cabellito, pero vamos a hacer tiritas con el café oscuro. Ok, las tiritas largas que van aquí al lado, voy a hacer 10 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 10 puntos bajos dobles. Va la lazada, hago el punto bajo y jalo los 3. Lazada y jalo los 3. Y hago 2 tiras de estas. ¿Ok? Las tejo, remato en corto y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedaron las 2 tiritas de al lado y las voy a pegar. Voy a pegar solo una parte y la voy a pegar así, como a la orillita del... Y hago lo mismo del otro lado. Ok. Así. Ahora, aquí arriba tenemos 2 flequitos. Ahí está. Y esos flequitos los vamos a hacer así. Vamos a tejer 5 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 más una. Y hago 5 puntos dobles bajos a partir de la segunda cadena. Ok. 3, 4 y 5. Cierro, remato, perdóname, cierro, ándale pues, remato y hago un nudito aquí con los 2 puntos. Y vamos a cortar. Y vamos a poner aquí, nada más en la puntita, no vayan a ponerle más en silicona. Y vamos a hacer esto, levanto y la pongo así. Vamos a pegar la orillita amarilla de tal manera que quede así. ¿Ok? La pego y regreso. Ok, miren. Así quedan los ojitos y las chapitas. Entonces, para hacer las chapitas y los ojitos, vamos a cortar fieltro en color rosa, que se me olvidó pedir, ahorita lo pongo. Y es 1.6 centímetros de ancho por 2.6 de largo. Corten el rectangulito y luego nada más le dan la curva a las chapitas.
Y del ojo blanco son 2 centímetros de diámetro. Y el rojo y el azul van a ser del mismo tamaño. Y es 1.5 centímetros de diámetro. Miren, voy a pegar el color azul al blanco. Y lo pego un poquito arriba y en medio. ¿Ok? Ahí está. Y ahí está. Ahora, vamos a cortar el rojo. Este sí lo voy a hacer aquí con ustedes para que vean cómo se debe de hacer. Ay, espérenme, al revés. Vamos a doblar a la mitad el circulito. Espérenme, dejen que... Ahí está. Y voy a cortar sin llegar al centro. Así. Ahí está. Así. Ya una vez que corté, voy a hacer un triangulito. En los dos cortes que hice. Así. ¿Ok? Y aquí hago otro triangulito a la mitad. ¿Ya vieron? Y queda así. Si lo ven que quedó un poquito ancho, le dan la forma. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo pegamos y regresamos. Ok. Ya que esté, lo vamos a pegar aquí. ¿Sale? Lo pego y pego pegadito los mejillitas al ojo. ¿Sale? Así. Ay, 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 ay. Ahí está. Entonces, así. Y pego las chapitas. Yo sé que me van a preguntar, ¿en qué vuelta pego los ojos? Eso es al criterio de ustedes. Como vean que se ve. Porque como es pequeña, ay Dios mío. Vean lo que hice. Ya lo pegué y no me fijé que la cámara estaba lejos. Bueno, me van a decir que cómo, en qué número voy a pegar los ojos. Eso sí es al criterio de ustedes, porque vean, la cara está muy reducida. Entonces, si yo les doy un número y a ustedes les queda un poquito diferente por el gorro, tienen que acomodarlo de tal manera que quede bonito, ¿ok? Eso sí ya es cuestión de ustedes. No lleva nariz la muñequita y yo no le pongo boquita porque es un amigurumi. Entonces, yo lo que les sugiero es, si tú quieres hacer algún cambio, lo puedes hacer. Vamos a ver cuánto midió la muñequita, porque eso sí no lo hemos hecho. A ver. 32 centímetros de largo. Sé que muchos querían más pequeña, no la pude hacer más pequeña, una disculpa, pero sí, si tú la quieres más pequeña, sí nada más cambia el gancho y el estambre a algo más delgado para que te quede más pequeña. Ok, entonces, vean, ya quedó. Espero que les guste. Que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. La verdad me costó muchísimo trabajo hacerla. Ojalá me apoyes viendo el video, porque realmente sí me costó muchísimo trabajo.
Sinceramente, sí fue una muñeca muy difícil que la verdad yo le estaba dando la vuelta, pero sí me salió. Sí me salió, pero sí fue mucho trabajo. Entonces quedó de 32 centímetros de alto y espero que te guste y que apoyes mi video y mi canal. Si eres nuevo, bienvenido. Si no te has suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video. ¿Ok? Espero que te guste y que nos sigamos viendo en mi canal. Bye.